bien es viernes y siempre terminamos la semana de la mejor manera, con Andrés Arconada hablando de cine, con Ayanta hablando de teatro y con Encarna Jiménez. Buenos días. Buenos días. Hablando de exposiciones. Hoy además creo que te gusta la que ha sido. Luego nos lo dices. Pero vamos a abrir fuego con cine, con una película que además creo que empiezas por todos los lados de la cama. Voy a empezar por todos los lados de la cama, Bien, sí. Pues a mí se lo contaba antes Ayanta. Me produce mucha nostalgia esta peli. Yo asistí en Málaga a lo que fue el estreno, hace más de 20 años, 22 años creo que fue, del otro lado de la cama, que se convirtió en un fenómeno a nivel de taquilla, de público, de crítica. Se llevó muchos premios, etcétera, y nos descubrió a muchos actores que ya tenían un cierto nombre, pero que se convirtieron de alguna forma en algo más que unas caras conocidas a la hora de luego hacer otros papeles. David Serrano estaba en el guión y Emilio Martínez Lázaro en la dirección. Fíjate, un David Serrano de hace 20 años que luego se ha convertido pues en el director de los directores de los musicales, o sea que realmente ya apuntaba maneras planteando ese guión que mezclaba el cine musical con el vodevil, con el disparate más absoluto, de un modo tan... Y con canciones reconocibles, además, bueno, canciones del pop, claro. Eran actores que no eran cantantes y que cantaban. Y se notaba, que era lo gracioso. Sí, es fantástica. Lo que no sé si habrá envejecido bien para nuestra generación, sí, porque no sabemos las canciones. Se sigue hablando de ella porque en sus pases por televisión funciona muy bien. Se hizo 2 años después una continuación que también fue muy bien en taquilla y llega ahora, 20 años después de esa continuación, la tercera parte, que se llama Todos los lados de la cama. En ella recuperamos a los personajes principales de las dos anteriores, en la que sobresale, como siempre, el grandísimo Ernesto Alterio, que es un actor camaleónico porque hace de todo, pero en comedia es fantástico. O sea, es que un simple gesto de Ernesto provoca una carcajada, y como más es un Peter Pan el personaje, da igual los años que pasen, es un patoso, todo le sale mal y todo lo hace mal, pues todo eso siempre en la tragedia del personaje está la diversión del público. Y luego está también Pilar Castro. Y está Pilar Castro, que es una actriz soberbia. Que cuando está bueno, siempre, pero en comedia es fabulosa. Estaba en la segunda y tenía como un roneo con el personaje de Ernesto Alterio. En esta ocasión llevan mucho tiempo sin verse y son padres, ambos de ya 2 hijos ya no tan adolescentes, porque tienen 20 años. ¿Qué pasa? Que el hijo del personaje de Ernesto decide que se va a casar con el amor de su vida. El amor de su vida resulta ser la hija del personaje de Pilar. Esto les horroriza absolutamente a los dos y van a hacer todo lo posible para que no se casen. Evidentemente, todo lo que hacen es malo y es peor y no funciona, y a partir de aquí la carcajada está asegurada. Hay canciones de nuevo, canciones muy reconocibles, más cercanas, y juntan a 2 generaciones, ¿no? De hecho, el protagonista, el que hace el hijo, ha sido durante la temporada uno de los protas del Libro del Mormón, que es un actor, cantante extraordinario, que también lo vimos en Gris, y lo hemos entrevistado aquí. Sí. Ya Musaderas, ya lo hemos entrevistado también nosotros en La Mañana de Federico y además es que el The Book of Mormon yo sigo recomendando ese musical. Sí. Ahí está en la segunda temporada. Así que totalmente recomendable para pasar el rato, no hay más. ¿Sabes que Stephen King es uno de los autores más adaptados al cine? Más leídos, Andrés. Bueno, más leídos también, pero tiene una obra inmensa. Pero que hay mucha gente que habla mal de la literatura de Stephen King y todo lo contrario. Claro, hay cosas que se leen muy bien, cosas que te interesan menos. Y a mí La larga marcha me gustó mucho cuando leí. Es uno de los primeros libros, yo creo, no era un libro muy largo, de Stephen King. Se ha adaptado al cine. El protagonista es el hijo de Philip Seymour Hoffman, que sabéis que murió trágicamente, que era un actor magnífico, y que él también es un actor estupendo, que hasta ahora tenía roles secundarios, pero que ya tiene un rol principal en La larga marcha. ¿Qué cuenta La larga marcha? Estamos en Norteamérica, en una Norteamérica que ha sufrido una guerra, que hay hambruna, que hay desesperación, que no hay un futuro, y una vez al año se hace una carrera en la que los participantes van andando, tienen que andar no se sabe cuántos días ni cuántos kilómetros sin parar en ningún momento para descansar ni bajar el ritmo. En cuanto uno se caiga o abandona, se lo cargan hasta que quede uno.
no puede abandonar a nadie, mueren. O sea, mueren a tiro limpio o de la forma más cruel que nos podemos imaginar. Y ahí entran los personajes y vamos viendo, sobre todo, yo creo que la inteligencia ya de Stephen King en un momento dado, pero en la película, es decir, bueno, las necesidades básicas, como es el pis, etcétera, etcétera, cómo se hace, porque no pueden parar en ningún momento, cómo duermen, porque 5 días, por ejemplo, que dura esta marcha sin dormir es prácticamente imposible. Bueno, pues se lo explica muy bien. Con lo cual se produce un efecto de angustia en el espectador porque no sabes quién va a llegar, no sabes qué va a pasar y no sabes a quién van a matar en cada secuencia que sale. Así que a los que os gusta este tipo de cine bastante angustioso y sobre todo Stephen King, coges cariño alguno y se lo cargan, ¿verdad? Por ejemplo. Bueno, como en Juego de Tronos, ¿no? Nos sorprendió tanto en su día que se murieran los protagonistas y ahora, por supuesto, pues ya lo están utilizando todos. Los y luego vamos con la estupidez de la semana, que se llama Ahora me ves 3. A mí la 1 me hizo... Es que ya solo el título... Ay, sí, mira, yo la primera la vi con cierta gracia, es decir, era una panda de ilusionistas que se metían en un robo, que siempre hay un malo y tal. Bueno, pues vale, la primera era original por los trucos, cómo se entramaba ese robo, etcétera, etcétera. Pero claro, ya llegó la segunda, que era más de lo mismo, y digo, otra vez, qué pesadez. Y ya llega la tercera con los mismos personajes y además con nuevos añadidos, porque hay muy buenos actores, y volvemos otra vez al robo, volvemos a una maligna, y yo ya digo, mira, de verdad, yo estoy de juegos de ilusionistas, de robos imposibles que van a hacer posibles, etcétera, hasta el mismo gorro. Así que a mí no me interesa nada, pero tiene legiones de seguidores, por eso se ha hecho Ahora me ves 3. Porque la magia gusta mucho, lo estábamos comentando antes en la Crónica Rosa. Por ejemplo, a mí la magia no me interesa nada, me aburre soberanamente, pero a Llanta le vuelve loca. No, a mí me encanta en el teatro, ¿eh? En el teatro. Sí, los magos, o sea, a mí me gustan los magos. Sí, eso es. En directo es verdad. Sí. Bueno, pues eso es lo que tengo que contarte por mi parte. Bueno, pues está fenomenal. Por lo menos hay un variado, 66% de buenas recomendaciones para ir al cine este fin de semana, que con la que está cayendo es buen sitio, en Madrid, en Ávila, apetece meterse en una sala. Y apetece meterse en un museo o en una sala de exposiciones, ¿verdad, Encarna? Desde luego, sobre todo si nos espera Matisse, Chez Matisse, en casa de Matisse. Es una exposición que hay en CaixaForum Madrid y que estará hasta el 22 de febrero. Y lleva como subtítulo El legado de una nueva pintura. Bueno, CaixaForum y en general lo que es la fundación de la Caixa tiene acuerdos muy potentes con el British Museum y concretamente con el Pompidou, que ahora se cierra. Por lo tanto, hay mucha obra que se puede trasladar del Pompidou. Y, bueno, pues es una oportunidad para ver una gran colección que tiene como 250 piezas de Matisse, el Centro Pompidou, que adquirió a un heredero. Bueno, Matisse nace en 1869 en el norte de Francia y muere en el sur, en Niza, en 1954. Por lo tanto, tiene una larga vida, aunque pasó procesos de enfermedad importantes. Está considerado uno de los grandes pintores del siglo XX. Siempre esos duelos. Picasso, Matisse, por ejemplo, es una de los clásicos siempre. Y, bueno, por eso, porque Matisse es un reclamo importantísimo. Conviene reservar en CaixaForum, porque, bueno, te dan enseguida la reserva, pero puede ser para dentro de 1 hora, para dentro de 3, para dentro de 4, no importa, porque hay tan gran oferta alrededor. La semana pasada citábamos Pollock y Warhol, Reina Sofía tienes Maruja Mayo. Pero bueno, no conviene ir, pues, por ejemplo, a las 11 y las 12, que es cuando hay más gente. Nueva pintura, ¿qué quiere decir? Pues que él se va reinventando en torno al color y la forma de ver y representar. Y va pasando por distintas etapas. Etapas que las vemos de manera cronológica, acompañada por muchos autores. Si hay 35 obras de Matisse, hay obra de casi otros tantos artistas. Por lo tanto, es pues una relación de
a veces de mimetismo, otras veces de similitudes, de diferencias y otras veces de herencia que deja posterior. Empieza con un autorretrato de 1900. Allí hay una obra importante que es Lujo, alma y voluptuosidad, que marca un poco el paso con una pincelada muy, muy, muy fragmentada. Y ahí podemos ver grandes autores, amigos de los FOB, o que eran ellos mismos, formaron los grupos FOB, los salvajes, y que tenían una visión del color realmente potente. De Rembrandt, Mink, Braque antes del cubismo, los de Loné. Después una parte primitivista, 1907-1914, que aparece la argelina. Ahí ya va a haber una diferencia muy grande, por ejemplo, con Picasso. Picasso se fija en las máscaras negras, él se fija en la ornamentación y el color de Argelia, de Marruecos, etcétera. Hay la época de Couture, de la Primera Guerra Mundial, y hay unos interiores, un interior azul muy, muy bonito, pintor en su estudio, etcétera. De 1917 a 1918, él, instalado ya en Niza, sigue haciendo muchos viajes hacia el sur y hay mucha ornamentación, morisca, etcétera. Hay un periodo después importante, que es la modernidad clasicista, que además hay pintores fantásticos como Bonnat, como Picasso, como François Gillot, como muchos bodegones y desnudos en las que hay esa comparación. Luego, tras un proceso de enfermedad, empieza a hacer ya sus collages, hace esas hojas, hace vidrieras, igual que hizo Le Corbusier, y ahí tenemos, también publicaciones, etcétera. Y luego alguien que hereda o que reinterpreta, que es Valla. Valla es una argelina intuitiva de los años 60 y realmente queda muy interesante esa comparación, porque no es una poetánea, es una argelina que tiene ese don. Y luego, también hay una estela posterior, sobre todo en Daniel Buren. Hay también Barnett Newman, etcétera. Hay algunos autores americanos y luego también una cosa, complementos norteafricanos, que siempre los venden allí relacionados con las exposiciones, sus adornos, etcétera. Y eso también tiene su gracia. Muy bien. Bueno, pues ya saben, hasta el 22 de febrero, si no nos equivocamos, estará esta exposición de Matisse en Madrid, y luego va a Barcelona. Es el CaixaForum de Madrid, que merece la pena una visita por sí solo, ¿verdad? Por sí mismo. Y Ayanta, la verdad es que solo ver el cartel de la obra de la que nos vas a hablar, aunque Ayanta, por cierto, ¿sigue abierto tu curso para poder aprender a escribir? Que sí. Me parece, cada vez que te veo el anuncio y lo veo entero, es tan complicado escribir y tanta gente se lanza a hacerlo sin necesidad, que creo que pasar por tus manos merece la pena. Sin necesidad, sin saber, ¿no? Sí, sin necesidad para nosotros, para el resto. Bueno, pues mira, sí, son cursos de 10 semanas que voy abriendo y cerrando, y ahora el próximo pues se va a celebrar en marzo, porque ahora ya estoy haciendo uno que ya vamos por la mitad, y se va a celebrar en marzo, se llama el curso La vida de ayer y es sobre escritura autobiográfica. O sea, vas cambiando los temas. Claro, que luego obviamente se puede convertir en escritura de ficción, pero digamos, vamos a utilizar en este curso el material autobiográfico que todos nosotros tenemos y vamos también a abordar pues las muchas cosas que hay que saber para escribir con corrección y para saber contar una historia. Tenéis toda la información en mi página web, que es ayantabarili.com, ahí pincháis en la pestañita de cursos y lo veis, se llama La vida de ayer en el mes de marzo. Y luego también lo vamos anunciando mucho a través de mis redes. Puede hacer un vale de regalo de Reyes, por ejemplo. Bueno, eso yo siempre ¿Qué regalar? Pues un curso de aprender a escribir. Con Andrés, con Encarna, con todos, ¿cuánto tiempo? Regala cultura. Bueno, pues esto desde luego es un regalazo y de hecho todos los años siempre lo hago después de Navidad, precisamente para que pueda ser un regalo de Navidad especial y bonito. Si hay alguien por ahí que dice, ay, me encantaría pues afianzar este tema, pues ahí lo
lo tenéis en mi web, ayantabarili.com. Y dicho esto, vámonos a la recomendación teatral de esta semana. Y fíjate, viajamos un poquito por terreno off, ¿no? Porque sabemos que en Madrid hay muchísimas salas y la verdad es que no siempre me da tiempo a ir, pero bueno, siempre intento que de vez en cuando haya una recomendación sobre la programación de estas salas, ¿no? Y en este caso, pues una sala que está por ahí por la zona de Atocha, en Madrid, repito, que se llama Nave 73, que tiene una programación muy variada y estupenda, porque además, bueno, pues es una programación que cada día de la semana va cambiando, entonces realmente podemos ir ahí, ir todos los días al teatro y siempre vamos a ver algo diferente, pero la obra de la que os quiero hablar se llama Perfectas, y la podremos ver todos los domingos de noviembre, lo que queda de noviembre y en diciembre a las 7 de la tarde. Así es que apuntaros que los domingos tenéis que ir a ver esta obra, Perfectas, que bueno, es la nueva creación de una compañía que ya me ha llamado la atención en otras ocasiones y que hemos hablado aquí, que se llama La Impura, que está compuesta por Ale Lacour y Lola Silva, y que bueno, siempre están como transitando por espacios incómodos, divertidos, que son una tragedia y al mismo tiempo son una comedia y que desde luego van a cosquillar la conciencia de los espectadores. Es el caso de este Perfectas, con el texto y la dirección de Ale Lacour, que la verdad es que es una dramaturga muy joven, que me parece brillante, inteligente, muy acerada, que además tiene esa pluma que hace que no te está dando ninguna lección de nada, pero que sales del teatro diciendo, bueno, yo ya no sé qué opino, o sea, voy a pensar un rato porque es complejo, ¿no? Entonces, ya sabes, Isa, que cualquier texto que no me esté llevando a una moraleja, yo lo prefiero, sí. Claro, porque sí, o sea, a mí que me dejen pensar y que me dejen tener mis opiniones, ¿no? Y sobre todo en temas, bueno, pues tan complejos como son el feminismo o los feminismos, porque sabemos que hay muchos, ¿no? Y bueno, precisamente... Yo creo que hay uno y muchos que se han desvirtuado, ¿verdad? Vinculando, ¿no? Bueno, pues esta es una obra sobre los feminismos, o más bien sobre cómo las mujeres viven dentro, alrededor o fuera del feminismo, ¿no? Porque también ¿cómo gestionas todo eso siendo mujer? Por lo tanto, nos vamos a encontrar con 4 escenas muy diferentes, cada una de ellas, que son 4 maneras de entender el mundo, nuestro mundo. Y son también 4 géneros. Vamos a ver una primera escena en la que una profesora da una charla así cada vez más aleccionadora desde muchos puntos de vista y bueno, una escena que tiene sorpresa porque habrá una alumna que hará algo. Y luego tenemos otra escena con 2 viejecitas que se van al mercado a hacer la compra, y ahí nos adentramos en un género cercano al teatro del absurdo. Luego vamos a tener una escena muy realista, que es una entrevista del típico late show con una periodista así de estas terribles que está entrevistando a una stripper. Y bueno, pues resulta todo muy, muy agresivo, ¿no? También como se vende toda esta cuestión. Y luego vamos a tener una escena absolutamente brechtiana que va a subrayar la falta de comunicación entre una pareja, que en este caso es un hombre y una mujer, ¿no? Y que, bueno, mantienen una conversación. O sea que bueno, pues desde luego una obra que busca revolver el espíritu, que busca la incomunidad y la incorrección, y unas risas que me han resultado absolutamente catártica, porque quita esa máscara de las vergüenzas, de lo no dicho, de lo imaginado. En fin, de lo imaginado, de todo lo que cada uno de nosotras y de nosotros, en este caso, vale la pena subrayarlo, pues llevamos, ¿no? O sea que muy recomendable, de verdad, en Nave 74, Perfectas, todos los domingos de noviembre y diciembre a las 7 de la tarde. Me encanta que recomiendes ese tipo de teatro, ¿verdad? Porque además suele tener unos precios más ajustados y también hay que optar por ello. Bueno, pues gracias a Yanta, gracias a Andrés, gracias a Encarna y gracias a ustedes por habernos acompañado durante toda la semana. El lunes a las 6 aquí estaremos. Pásenlo bien. Let's go.